Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Batman número 162, con guión de Jeff Loeb y arte de Jim Lee. Espero que les guste. La historia comienza en un callejón, bajo la lluvia. Batman piensa: estoy solo, como era al principio, sin ataduras, solo mi propio juicio, para bien o para mal. Frente a él, Nightwing, Catwoman, Robin, Huntress y Riddler lo enfrentan y le exigen que se aleje de Batgirl. Batman piensa: Hush los ha puesto en mi contra. La manipulación es su juego. Batgirl señala que puede encargarse ella sola, pero Batman le inyecta un calmante para desmayarla, mientras piensa: como Batgirl, ellos están impulsados por la emoción de la situación, forzándome a tomar el control. La confrontación es lo que Hush quiere. Necesito usar sus debilidades en su contra para evitar eso. Nightwing corre hacia Batman, desesperado al ver a Batgirl caer al suelo. A la mente de Bárbara llegan recuerdos de cuando el Joker le disparó y la dejó inválida, similares a los recuerdos que Dick tiene del supuesto accidente de sus padres en el circo. Batman piensa: parecerá despiadado lo que ella está sintiendo. La pérdida de control por la inyección. El recuerdo atormentador que trae. Dick, por su parte, tiene una necesidad insaciable de cuidar de aquellos que ama. Odio la decisión que tomé, aunque los efectos desaparecerán rápidamente. Ella y Dick quizá nunca me perdonen. Y aprovecha el momento para salir de allí, arrojando granadas de gas. Mientras huye piensa: tengo que llegar a un terreno más alto. El gas solo los ralentizará. Hush está cerca. Él nunca habría orquestado todo esto sin estudiarlo. Como en el ajedrez, nunca dejando que su mano se aparte de la pieza en juego. Ajedrez. Ese nunca fue el juego de Tommy. Activa sus programas de visión mejorada y descubre que Hush está en la terraza de un edificio cercano, observándolo todo. De pronto, Catwoman aparece y se lanza sobre Batman, y ambos caen al interior de una iglesia. Selina le dice que ha llegado el momento de que tengan una pequeña charla. Batman, por su parte, piensa: Catwoman. En el pasado, sus muchas vidas se han entrelazado con Hush. ¿Por qué está aquí ahora? Fue cuando me encontré por primera vez con Hush que decidí que podía confiar en Selina. Ambos nos quitamos las máscaras, revelando nuestros rostros verdaderos. Pensé por un momento que podríamos abrirnos el uno al otro. The Bat and the Cat. El murciélago y la gata. Mientras piensa, Batman se enfrenta a Catwoman, que esquiva los golpes con acrobacia, y le dice que no desea pelear. Batman se detiene en el último segundo. Selina agrega que no quiere pelear con él porque ambos saben cuál será el resultado. Ella terminará dándole una paliza. Batman, sin hacerle caso, le pregunta qué quiere, y Catwoman contesta que solo quiere hablar. Luego le pregunta, algo molesta, qué estaba pensando cuando durmió a Batgirl en el callejón. Ella es como una hija. Batman responde que fue Batgirl quien comenzó la pelea, y Catwoman le cuestiona si acaso es un niño de escuela, que acusa a su compañero por haber empezado. Agrega que entiende que Hush lo haya sacado de quicio, forzándolo a salvar la vida del Joker. Pero esas personas a las que se enfrenta son lo más cercano a una familia que jamás tendrá. Batman responde que él no pidió nada de eso, pero Catwoman replica que, para alguien que no quiere ataduras, tiene varias. Y así, uno no lo quiera, a veces te arrastran con ellas. Agrega que a veces piensa en por qué su historia juntos nunca funcionó. Cree que es porque él construyó un muro a su alrededor. Un muro que protege al niño de 10 años que vio morir a sus padres. Batman le responde que ella sabe bastante sobre él. En cambio, él no la conoce en absoluto. Catwoman afirma que sí la conoce, mejor que nadie, y que solo quiere lo mejor para él. Batman contesta que lo mejor para él en ese momento sería... Pero algo lo interrumpe. Una de las armas de Robin, en forma de ave, forma una atadura alrededor de Batman y lo arrastra fuera de la iglesia. Catwoman se queda allí, lamentando cómo terminó la conversación, mientras vemos a Batman pensando en su hijo. Damian. Siempre tendrá algo que demostrar, no solo a mí, ni a los otros,
sino al mundo entero. Mientras es arrastrado por su hijo y su motocicleta, golpeándose contra todo lo que se atraviesa a su paso, Batman recuerda: Él no es el Robin que creció a mi sombra. refiriéndose a Dick. No es el Robin que quería el trabajo. Refiriéndose a Tim. Nunca será el Robin que murió a manos del Joker. Refiriéndose a Jason. Él es Robin, mi hijo, y todo lo que viene con eso. De pronto aparece el Riddler delante de ellos y corta la soga que mantiene a Batman suspendido. La soga golpea a Robin en el rostro, deshaciéndose de él al mismo tiempo. Batman lo conoce muy bien. Sus ansias de reconocimiento lo llevan a planes más grandes de los que puede controlar. Riddler se acerca a Batman, quien le pregunta qué hace allí y qué hace con ellos. Riddler comienza a propinarle golpes mientras le responde: Estas son 2 preguntas. Respuesta número 1. Para hacer algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Mi turno. Pregunta: ¿cómo te enfrentas cara a cara con el Batman? Y se responde a sí mismo, estudiando cada uno de sus movimientos. Riddler comienza a castigar a Batman mientras le dice que, durante años, él fue su saco de boxeo, pero ahora los papeles se han invertido. Batman nota que Riddler tiene más fuerza de la que debería tener. Es más, tiene más fuerza de la que podría tener. Y descubre que lleva un exoesqueleto que imita su forma de luchar. Entonces, con un movimiento veloz, le coloca un dispositivo que libera una descarga eléctrica y lo electrocuta. Le pregunta de nuevo por qué está con Nightwing y los demás. Y Riddler, desde el suelo, casi susurrando, responde que ellos necesitan toda la ayuda posible, y que él también. Volvemos al callejón donde Batgirl quedó desmayada. Nightwing está junto a ella. Al otro lado de la calle, en una escalera de emergencia, aparece la silueta de Hush, quien exclama que la ira es un regalo que nunca deja de darse, mientras le apunta a Batgirl con un arma que dispara escalpelos. Nightwing se da cuenta de lo que ocurre, pero no tiene quien lo cubra para repeler el ataque, menos para contraatacar. En ese momento aparece Huntress, bloqueando la mayoría de escalpelos con su bastón, y le pide a Nightwing que haga su mejor disparo. Nightwing lanza el suyo contra Hush mientras, desde otro sector de la calle, Batman lanza sus batarangs. Mientras Hush recibe los impactos, Batman piensa en que Dick siempre será el mejor de todos, pero debe creer en ello. En ese momento aparece el Batimóvil, y Batman sabe por qué. Hush aún debía traer al juego a una persona más. Del vehículo desciende Red Hood, disparando hacia todas partes. Batman piensa que todos aún quieren creer en Jason, y les ordena a los demás que dejen que se vaya. Jason está siendo usado como señuelo, pero Batgirl le pide a Huntress que vaya tras él, mientras que Batman piensa: No puedo ir tras Hush ahora. El vehículo es el próximo movimiento de Hush. Jason intenta escapar trepando por un edificio, pero Huntress lo alcanza con rapidez, sujetándolo por uno de los tobillos. Jason utiliza su peso para estrellarla contra una pared. Aunque reconoce que tiene talento, Huntress se recupera y le responde que ese halago, viniendo de él, no significa nada para ella. Red Hood insiste y le dice que se una a ellos, ya que existe otra verdad. De pronto, queda colgado del balcón. Le suplica a Huntress que lo ayude y le promete que le dirá la verdad sobre lo que ocurre. Agrega que tiene una bala en el hombro y que no quiere morir. Otra vez. Huntress lo sujeta para alzarlo, pero Red Hood hace una movida traicionera, la arroja al suelo y regresa al balcón, mientras le dice que nunca debe confiar en nadie de la familia. Huntress aterriza con una ágil maniobra y se lo queda observando, pensando que ha sido una idiota. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a God Saturno 7879. En otro sector de la calle, Nightwing se dirige a Batman y le dice que vino a hablar. Batman, con las manos en el Batimóvil, le responde que ninguno de ellos quiere escuchar. Nightwing expresa que no lo dejará ir, y Batman, con un movimiento veloz, le arroja una puerta del Batimóvil encima, afirmando que no necesita el permiso de nadie. Luego se sube al Batimóvil y lo activa. Mientras acelera, una poderosa descarga de energía comienza a emanar desde él. Nightwing utiliza la puerta que le arrojó Batman para protegerse, y Bárbara le dice lo que ha entendido. Él no estaba escapando. Nos estaba salvando. Batman consigue conducir el Batimóvil ardiendo lejos de ahí y se hunde bajo la calle, cayendo al subsuelo de la ciudad. Aunque rápidamente comprende que no está solo, ya que delante de él se encuentra el Joker, quien lo recibe armado,
y lo saca del vehículo, mientras le dice: Bueno, mira quién cayó en el pozo. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.